20 minutos, sí. Los 20 minutos prometidos para María José son así. Ella es directora de Proyectos y Transformación Digital de Industria de Ayesa. Su ponencia lleva por título People to Smart, estrategia para que tus equipos multipliquen los resultados. Bien interesante, una estrategia para que tus equipos multipliquen sus resultados. Así que estaremos muy pendientes. Dejadme que os diga que Ayesa es una compañía internacional, Engineering, Technology and Consulting, líder en prestación de servicios de ingeniería y tecnología a nivel mundial, y que estamos deseando saber qué tenemos que hacer, qué estrategias podemos poner en marcha en nuestras diferentes empresas para que nuestros equipos multipliquen, si puede ser exponencialmente, esos resultados. Adelante, todo tuyo, María José. Muchas gracias. Bienvenida. Sergio. Gracias. Aplauso para ella. Bueno, lo primero, gracias a Sergio y a Atlas por la oportunidad de estar en este foro, que la recuperación de la normalidad de los eventos presenciales se agradece siempre. Entonces, yo voy a dedicar los 20 minutos a contaros una metodología muy innovadora para equipos que no está presente en el mercado de manera masiva. Digo, yo la he descubierto en los últimos 8 meses y que me parece que tiene un impacto muy alto en los resultados de los equipos. Entonces, necesitaré que estéis activos todos. No vale dormirse 20 minutos, uno no se puede distraer, no da tiempo, ¿vale? Y sí que os pediré en algún momento de la presentación, porque no quiero que sea una ponencia unidireccional, yo cuento, vosotros me escucháis, sino que quiero que haya participación. Entonces, os pediré vuestra opinión a través, tener a mano los móviles para poder votar y opinar, ¿vale? Va a ser muy breve porque el cronómetro no perdona, entonces, pero sí que quiero que sea una cosa compartida. Entonces, por entender un poco de dónde vengo y cuál es mi background, ¿no? Pues yo en realidad soy ingeniero aeronáutico. Conozco bastante todas las metodologías actuales, ¿no? Pues soy PMP, certificado, Scrum Master. La agilidad es un tema que me apasiona e investigo y actualizo. También he profundizado en Design Thinking, he trabajado con OKRs, ¿no? Hace 2 años hice un curso en el MIT de tecnologías aplicadas, que fue muy revelador. Pero mi core, a lo que yo me dedico es a la mejora continua y a la optimización de procesos. Yo en la primera empresa que trabajé me dieron un curso de Lean de 2 días y me enamoré de la mejora continua, y desde entonces pues la cosa va peor cada vez. Entonces es a lo que me he dedicado prácticamente en todo mi desarrollo profesional, proyectos nacionales, internacionales, muy enriquecedor, la verdad. Y entonces tengo un perfil implementador muy marcado, hacer que las cosas se hagan realidad, esas ideas que ya existen y que están acertadas, bajarlas a tierra, con equipos, con personas, es lo que mejor se me da, creo. Y hay un tema que me ha cambiado el paradigma mental, que es el curso que he hecho este año con la Universidad de Mondragón, que lleva el título de Chief Learning Officer. Lo hice de noviembre a julio, lo imparten junto con Team Labs, y la ponencia bebe mucho de ese contenido, y lo que quiero contaros es la novedad de todo lo que he aprendido en ese curso. Entonces, en estos 20 minutos, en realidad os voy a lanzar estas 3 preguntas. ¿Te pasa esto? Y os voy a contar una serie de problemas que tenemos, retos, que ahora hay que llamar a los retos, hay que llamarlos problemas porque hay que pensar en positivo siempre. Si nos pasa esto con nuestros equipos y nuestras personas, ahí es donde voy a necesitar que conforme os los vaya contando, vayáis pensando, a mí me pasa, porque luego en la encuesta de opinión necesitaré que me lo contéis. Y después, en la mayoría del tiempo, lo dedicaré a contarte la solución para ver si te sirve. Y un último punto de quien quiera probarla, pues cómo podemos hacer, ¿no? Entonces, vamos a entrar en los problemas. Los he organizado enunciándolos a través de preguntas porque me parece que es más interactivo y más fácil saber si me pasa o no me pasa, ¿no? Entonces, ¿te da miedo que se vayan los buenos, ¿no? El talento, y a la vez cómo transmitir ese conocimiento que tienen los buenos en el resto de la organización? ¿Cómo viralizar el conocimiento crítico, por lo menos, no todo, pero sí el que es core para mi negocio, ¿no? ¿Tienes conflictos enquistados que nos colocan a todos a la defensiva y que en realidad, en vez de dedicarnos a poner foco en los resultados, nos dedicamos a buscar culpables, ¿no? Esto es frecuente. La dificilísima barrera entre qué cosas tengo que controlar y seguir,
con mis equipos y mis personas y cuáles puedo delegar de manera tranquila porque van a salir adelante, ¿no? Luego, este tema ha salido mucho en las ponencias anteriores, ¿no? Tienes duplicidad del dato en tus sistemas, ¿no? Varias fuentes. Entonces, cuando hay varios, ¿cuál es el bueno? Y te pasas más tiempo investigando cuál es el bueno que usándolo, ¿no? Luego, la teoría y la práctica, ¿no? Esos procedimientos que dices no reflejan mi realidad, sé que los tengo que simplificar, pero no tengo ni tiempo ni sé cómo hacerlo. ¿Piensas que las reuniones son útiles? Todas esas reuniones en las que todos estamos todos los días, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasas contestando mails, ¿no? Esos mails que dices, ¿por qué yo estoy en CC en este mail que no me sirve para nada ni me va a aportar en mi trabajo, ¿no? Y luego esto es muy divertido y esto nos pasa, yo creo que el que no le pase que levante la mano y luego que me lo cuente. O sea, los canales de comunicación escrita nos generan una cantidad de pérdida de tiempo brutal, ¿no? Porque pedimos una información por mail, no me contestan, mando un Teams o un Slack, nadie dice nada, escribo al grupo de WhatsApp, a ver si tal, finalmente llamo al que creo que me lo tiene que resolver, ¿no? Y luego, para buscar la información y contestar lo mismo. O sea, esto me lo dijo alguien, pero por Teams, por correo, ¿dónde está? O sea, nunca encuentras, ¿no? Es increíble las ineficiencias que se generan ahí. Luego, estás rayado con los KPIs, te pasas más tiempo reportando que trabajando. Cada departamento va a lo suyo. Esto es muy anti-lean, ¿no? Que tiene mentalidad de silos, yo a lo mío y lo que pase alrededor, pues bueno, ya veremos si... Y luego, ¿qué herramientas digitales necesito en mi organización, ¿no? Es decir, que en el fondo es cómo trabajar de forma más eficaz, más innovadora y más adaptable, porque remitiéndome a la ponencia de Macarena, las cosas están cambiando y van a seguir cambiando muchísimo más. No es solo resolver los problemas de ahora, sino ser capaces de ser adaptables siempre, ¿no? Y por último, ¿qué es lo importante ahora en mi organización? Yo pienso, yo lanzo esta pregunta en mi empresa, ahora mismo, a todas las personas que forman parte de Ayesa, y tengo serias dudas de que tenga una respuesta única y clara, ¿vale? Creo que es bastante frecuente, es decir, ¿cuál es el foco, ¿no? Para que haya resultados hay que tener foco. Vale, entonces, esto es mi resultado de mi background, mi experiencia, ¿no? Entonces, ahora lo que quiero... perdón, están estos problemas... si los pensáis, están agrupados por 3 categorías claras. En el centro tenemos temas de desarrollo de personas y equipos. A la derecha, todo lo referente a mejora de operaciones, o sea, ejemplos de ello. Y a la izquierda, que es la brújula de cualquier empresa y que debe pivotar lo demás, estrategia clara y bien comunicada. O sea, hay que saber cuál es la estrategia y que sea transmitida de manera adecuada, ¿no? Entonces... esto es mi opinión, ¿vale? Es decir, mi opinión y mi experiencia y mi background. Entonces, ahora, si escaneáis ese código QR, mis amigos de allí del garito van a poner aquí la encuesta. Ahí está. Entonces, todo esto hay que hacerlo rápido, ¿vale? Porque tenemos solo 20 minutos. Entonces, son 2 slides en las que tenéis cada uno de los problemas y tenéis que valorarlo entre no me preocupa nada o no me deja dormir, que sería un 10, ¿vale? Entonces... pues aquí están los 4 primeros y en la siguiente slide, cuando terminemos las votaciones, que no sé si se están viendo. Ah, sí, digo, que no hay digo, ¿estáis votando o no? No me dejéis aquí en la cuneta. Entonces va votando la gente. Aquí estamos viendo la utilidad y los KPIs y el reporting, la mentalidad de silos, ¿no? Y el tema de la transformación digital y la cultura de aprendizaje y la comunicación imprecisa de la estrategia, ¿no? Vale, pues ahí se ve los silos es de lo que va en cabeza, ¿no? Desde luego no tenemos ningún 3 en la vida, todo está por encima del 50% en cuanto a preocupación, ¿no? Vale, pues si os parece, vamos a pasar a la otra slide para votar el resto de problemas, que además esto va con un cierto retraso. A ver lo que tarda en recibir la señal. En la otra tendremos los otros 7 problemas. Si no pasa la slide, voy a pedirle a mis amigos que le den aquí está, vale. Esta es la otra, ¿no? Retención del talento, problemas complejos que se enquistan, la autonomía y el control de los equipos, la duplicidad y desconfianza del dato, conflictos entre la teoría y la práctica con los procedimientos, reuniones, mails y luego los canales de comunicación escrita desconectados. Vale, pues ahí está claro que la retención del talento tiene cierto protagonismo. Entonces, simplemente
para no alargarme más, ¿no? Vemos que en esta diapositiva retener el conocimiento y el talento es lo más marcado, y en la anterior, pues sí, ahí estamos, entre la mentalidad de silos y la estrategia imprecisa de comunicación, ¿no? Entonces, pues está claro que todo esto son problemas, son reales porque los tenemos. O sea, luego, al final el que le interesen los datos de la votación, yo se los paso después cuando acabe la presentación. Bueno, creo que la aplicación te deja pedir los resultados también. Entonces, a ver, ¿ahora qué le pasa? No ahora, vale. Vamos a entrar al core del asunto. ¿Te sirve esta solución? ¿Vale? En realidad, no sé qué le pasa, que no me hace caso el mando. Ahora, vale. La solución se llama People to Smart, por eso es el título de la ponencia, y contiene claramente un método para gestionar la complejidad, una explicación de cómo lo hacemos, o sea, qué parte pones tú y qué parte te viene dada. Y luego hay un tercer punto, que como no da tiempo, al que esté interesado se lo explicaré cuando me llame, ¿vale? Pero lo principal es el método, que es lo que os quiero contar. Entonces, el método está basado en el Complexity Navigation Program, que es un módulo que imparte Elizabeth Pastor en el curso de CLO. Elizabeth Pastor tiene una empresa que se llama Humantific, con esto de las personas en el centro creo que viene muy ad hoc. Trabajan en Nueva York con su socio Gary Van Patter, pero tienen clientes también a este lado del Atlántico. Entonces, básicamente lo que dicen es que estamos en un cambio continuo y la complejidad es creciente, ¿no? Y que la innovación es de todos, no solo de los frikis. Entonces, defienden un modelo de innovación ambidextra, o sea, un modelo estratégico basado en esto, ¿no? Por un lado tenemos optimizar los patrones, o sea, lo que hacemos, mejorar el juego, el corto plazo, estar en el presente, ¿no? Y por otro lado, que eso sería el hoy, ¿vale? Y por otro lado tenemos el crear patrones, cambiar las reglas del juego, descubrir nuevas brechas de negocio, pensar en el futuro, en el largo plazo, ¿no? Entonces, cualquier empresa tiene que estar en estos dos hemisferios, porque si solo está en el hoy, probablemente el mañana desaparecerá del mercado, ¿vale? Entonces, el método son estos 8 pasos, que no me voy a detener también por problemas de tiempo, pero sí explicaros que están agrupados como en 3 bloques, ¿vale? Por un lado, primero, se deformula la oportunidad o el reto, o sea, ¿cuál es el problema? En esos 3 primeros pasos, escanear, aclarar y enmarcar, que tienen herramientas súper interesantes, la verdad, como el mapa de retos, cómo se hace bien. Después, en el cuarto y en el quinto, se define cuál es la solución, ideando y prototipando. Y en los 3 últimos, se habla de cómo lo vamos a implementar, ¿vale? Planificar, construir y medir. Ok. Entonces, os voy a contar las 3 cosas que a mí me han hecho explotar la cabeza de este método y por lo que me parece que tiene mucha potencia. Por un lado, ellos te explican que esto es facilitar desde el proceso y no desde el contenido. Yo no sé vosotros, pero yo en mi experiencia profesional me he sentido súper segura facilitando workshops en los que domino la temática. En plan, hay que optimizar este proceso. Yo ahí, donde lo que haga falta, ¿no? Pero cuando no tienes ni idea del contenido, es como complejo, ¿no? Y me pareció muy deslumbrador, ¿no? Es decir, tú, sin tener ni idea, y además te lo recomiendan, porque tienes una posición más neutral, ¿no? Puedes guiar a la gente a encontrar la mejor solución del problema que tienen, ¿no? Entonces, ahí hay una figura muy interesante, que es un rol, el Visual Change Maker, que está en el medio y que contribuyen ambos, que se trata de hacer visual lo que está pasando, ¿no? Entonces, yo tengo un gran lío, una complejidad, entonces cuéntame tu lío y con las herramientas que ellos te cuentan eres capaz de organizar y visualizar qué es lo que está ocurriendo de manera ordenada. Entonces, una de las cosas que utilizan es, aquí esto es un ejemplo, ¿no? Que ponen en su documentación, pues un manager compartiendo datos con cliente, te lo cuentan en palabras, pero si luego lo conceptualizas con imágenes, ¿no? Con símbolos básicos, ¿no? No hay que ser Van Gogh, ¿vale? Entonces, ¿ahí qué está pasando? Que en realidad la transformación de palabras a imágenes en nuestra mente ya no es necesaria. Ver es comprender, con lo cual aceleras la comprensión del problema y además, como ese visual sense making se hace de manera conjunta con todos los participantes, ya estás evitando el sesgo de mi opinión frente a la tuya. O sea, estos son los hechos, este es el proceso, nos pasa esto. Entonces, es una manera brutal de conseguir mirar la realidad poliédrica todos a la vez y de la misma forma, y hablando el mismo mensaje. Entonces, ya la última característica que me parece muy potente es cómo aplican los conceptos de Design Thinking. Los 2 fundadores de Humantific dominan el tema.
Aplican divergencia y convergencia absolutamente en los 8 pasos. No es que en los 4 primeros sea divergente y en los otros sea convergente. Se aplican todos. Entonces, porque es verdad que si no haces una buena divergencia, ¿no? Abrir, construir ideas sobre ideas, generar ese supermercado, ¿no? Luego tu convergencia, a la hora de aterrizar, de descartar de qué me sirve, qué no me sirve, pues la solución será pobre si la divergencia ha sido escasa, ¿no? Entonces, te explica de manera muy robusta cómo aplicarla en cada caso con el marco de cada caso. Entonces, ¿qué ingredientes tiene People to Smart? Pues lo que os he contado, esas metodologías que hemos vivido y que conocemos, ¿vale? Six Sigma, Agile, OKRs, Design Thinking, Complexity Navigation, de Humantific, y luego no podía ser de otra manera un conocimiento más profundo de cómo funcionamos las personas, porque si los negocios los hacen las personas y si no, y son pieza clave. Entonces, si no entendemos bien nuestra manera de funcionar, pues estaremos equivocándonos al hacer el negocio, ¿no? Entonces, simplemente recomendaros, para enfocarse en los resultados, recomendaros este libro que yo lo he descubierto hace poco, aunque va por la 7ª edición, de Construye tu sueño 2.0, y que es brutal, o sea, me parece lo más clave lo que dice en el subtítulo, cómo compatibilizar el éxito profesional con el logro personal. O sea, las personas, si brillan solo en lo profesional, no están bien. Necesitan brillar en toda su integridad. Y este libro te explica de manera muy aterrizada, nada teórica. Ya sabéis que yo soy muy perfil implementadora, o sea, las ideas inspiradoras que no las veo, no, o sea, me inspiran, pero no consigo, ¿no? Pues os lo recomiendo y se lee muy rápido. Entonces, me podéis decir, perfecto, suena muy bien, María José, pero esto lo ha probado alguien, dame algún dato, ¿funciona, no funciona, no? Entonces, os voy a contar algún ejemplo de esos ingredientes que tiene People to Smart, ¿vale? Entonces, estos 2 primeros ejemplos son de la parte de la división de aeronáutica en la que hemos hecho proyectos en Ayesa. Claro, también no puedo evitar contar de mi propia historia, ¿no? Entonces, en Lean Six Sigma, por ejemplo, tuvimos que hacer una planta, el diseño de una planta de una empresa que fabricaba mazos eléctricos para aviones, y hicimos un diseño con un 40% menos de montadores que un planteamiento tradicional, pues viendo cómo era el proceso, qué partes se compartían y demás. En el tema de los OKRs, este también lo hicimos con un equipo interno, o sea, la capa de gestión de la división de aeronáutica, la capa alta. Éramos 30 personas y entramos en la selva del mundo de las reuniones y el feedback a pares. O sea, llegamos a una plantilla de reunión muy simplificada, que la ves y dices, es simple, dices, no sabéis lo que cuesta llegar a lo simple, ¿vale? Es lo más, o sea, ahí sí que hay valor añadido. Entonces, una de las cosas que había en la plantilla y que sirvió mucho fue la huella económica de las reuniones. Pusimos una tarifa media de los que estábamos ahí en el proyecto y entonces te llegaba la convocatoria de reunión y estos son 300 euros de reunión. Entonces, bueno, uno se plantea tanto la duración como los asistentes, que creó mentalidad, fue muy positivo. Y en el tema de feedback, yo no sé qué experiencia tenéis. El feedback es una herramienta súper poderosa en las organizaciones, un feedback bien instalado, pero es súper difícil de abrir canal. Entonces, nada, nosotros hicimos un piloto hacíamos un sorteo cada 2 viernes en que te tocaba dar feedback aleatoriamente con una pareja, ¿no? En plan, podía ser el director general, podía ser otro director de proyectos, tal. Tenías que contarle una cosa que hacía bien y otra cosa que era mejorable. Entonces, digo, te obligaba de alguna manera, también se dieron unas instrucciones de cómo dar feedback constructivo, ¿no? Y fue muy interesante, pero ya os digo, cuesta mucho abrir brecha y hay que perseguirlo un montón. Otros ejemplos, el Design Thinking. La convergencia y la divergencia la aplicamos prácticamente en todos los proyectos. El último, estamos haciendo el diseño de ampliación de una planta envasadora en Andalucía que quiere pasar de fabricar 50 millones de litros anuales a 150. No os puedo explicar lo interesantísimos que fueron los workshops de divergencia-convergencia con el equipo local en interno. Y luego, el método de Complexity Navigation de Humantific lo aplicamos recién aprendido, porque acabé el curso en julio, a una situación en Ayesa compleja entre 2 áreas que estaba generando alto impacto. Y conseguimos sacar una lista de quick wins que se implementó en un mes y un diseño de solución definitiva a 8 meses que definía cómo tenía que ser esa herramienta digital para que ambas áreas hicieran bien su trabajo. Bueno, podría contaros ejemplos de más cosas, pero el tiempo manda. Entonces, ¿cómo lo hacemos? En realidad, esto, yo es que cada vez que pasa el tiempo lo compruebo con más intensidad. Las mejores soluciones están dentro de las personas que tienen los problemas, porque en el fondo los viven y los conocen de manera muy intensa. Entonces, lo que pasa es que suelen estar tan desbordados, tan
a tope, que necesitan que se les cree la burbuja para poder reflexionar sobre el asunto y encontrar la solución. Entonces, el método consiste exactamente en eso, o sea, en proporcionar un marco para que emerjan de manera ágil y rápida las soluciones. No hay que estar 200 años pensando en la solución, o sea, porque del análisis a la parálisis morimos todos. Y entonces, lo que facilita el método es que fluye todo rápido. Entonces, lo que tú pones tu reto, que es lo que te preocupa, tú pones tu gente, que es el mejor equipo para resolverlo, y lo que te damos es el marco y el método. O sea, es decir, ese marco para volcar toda la información de hechos y datos sobre tu situación compleja de una manera ordenada y organizada para comprenderlo, digamos, corporativamente entre los participantes, o sea, para acelerar la comprensión y para diseñar la solución desde dentro, ¿vale? Entonces, en el fondo, ¿qué estamos haciendo? Unificar enfoques para encontrar soluciones. O sea, porque tenemos gente de distintas edades, los hombres y las mujeres pensamos diferente, los departamentos tienen visiones sesgadas, ¿no? Entonces, y lo mejor es esa diversidad, porque es que si no tienes en cuenta todos los enfoques, acabas diseñando una solución pobre, ¿no? Pero el choque y el conflicto también están servidos, ¿no? Entonces, en el fondo, o sea, yo soy una firme defensora de que el learning by doing es la mejor manera de aprender. O lo haces tú, o tú puedes escuchar lo que quieras, que, o sea, que aprendes el 1%, ¿no? Entonces, ser autores de la solución, además, asegura y acelera la implantación, porque es tu solución, de la que estás convencido y que quieres poner de pie, ¿no? Entonces, hacemos que el equipo personalice las soluciones. O sea, me encanta porque es enseñar a pescar, no dar el pez. O sea, no necesitamos resolver, por ejemplo, el tema de la digitalización de los usuarios ahora, que evidentemente hay empresas en las que es un conflicto. Necesitamos resolver problemas que nos pasen en el 2062. Y como está basado en el proceso, serviría el método, tal cual, porque se puede alimentar. Entonces, resumiendo, aunque me hubiera gustado contaros otro ejemplo de la neuroproductividad, que también lo estamos trabajando, pero hay que respetar a las personas y el timing, ¿no? Entonces, estamos haciendo un pack con elementos que han funcionado muy bien de manera independiente, ¿vale? Los resultados de todos juntos pues parecen prometedores. O sea, entonces, pero para seguir con la filosofía y las metodologías que utilizamos, ¿no? Pues hay que asegurar que estamos comprendiendo bien la necesidad que hay. O sea, y que realmente es una brecha a cubrir, ¿no? Entonces, por eso me planteo empezar a microescala sobre necesidades reales concretas. Es decir, esto engancha con, ¿quieres probar la solución de People to Smart? ¿Qué supone? ¿No? Pues supone aplicar la solución de People to Smart a uno de tus retos, una de esas cosas que no te deja dormir, ¿vale? El núcleo del método se desarrolla habitualmente en 2 jornadas. O sea, bueno, si es muy complejo, quizá 3, ¿vale? Hay que hacer previamente un trabajo de recoger los datos de campo, ¿no? Suelen ser entrevistas o reuniones con los que van a participar en ese reto, una vez que se comprende cuál es la situación compleja que vamos a abordar, y luego se entrega un informe final con la solución diseñada y el plan de acción. Entonces, ¿qué ventajas tiene esto? Tiene ventajas de que es acotado, o sea, asequible, no es voy a cambiar el mundo, es breve en duración. A la vez tú puedes ver los resultados antes de decidir si lo escalas a temas de mayor calado o a toda la compañía o a otros sectores en los que piensas que puede funcionar. Y, súper importante, instala aprendizajes en los que participan, porque esa manera de pensar la necesitamos todos, ¿no? Entonces, a la pregunta de si quieres probar si es un sí, pues lo que hay que hacer es escanear ese código QR que hay en la pantalla y, o sea, en principio el proceso es sencillo, ¿no? Es decir, pues os llamaré, tendremos una conversación para entender cuál es el contexto y el reto al que queréis aplicar el método. También os contaré esa tercera pata que no me ha dado tiempo por motivos de cronómetro. Entonces, se valora el trabajo que hay que hacer, o sea, las 2 jornadas de workshop más cuánto nos puede suponer recoger esos datos de campo. Y se hace una propuesta. Entonces, tú decides si te resulta asequible, das el go o no go. Si es que sí, concretamos fechas y lo hacemos, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenéis mis datos en los que voy a unificar toda la información sobre esta iniciativa. Lo colgaré también en mi perfil de LinkedIn en destacados, por si alguien más se anima, ¿no? Entonces, pues yo creo que esto es todo lo que tenía que contar. Creo que me he pasado de tiempo, ¿no? No mucho, pero aquello ya está en rojo, ¿no? Muy bien. No sé si hay alguna pregunta por aquí.
En todo caso, yo déjame que te diga que, o sea, ha sido tan rápido y has contado tantos conceptos súper interesantes por segundo cuadrado que voy a necesitar yo al menos 3 días para asimilar. Pero me ha encantado ese next coming, ese cebo que nos ha colocado en términos televisivos. Dice, el contexto más 3. Quien quiera saber lo que es el 3, que se ponga en contacto conmigo. Esto lo voy a aplicar yo en las discotecas. Es bueno, ¿eh? Voy a contar 3 cosas, 2 ahora.